La salud mental es esencial para una vida equilibrada. Cuidar nuestra mente nos permite enfrentar desafíos, disfrutar de relaciones saludables y alcanzar nuestro potencial. Prioricemos nuestro bienestar mental, ya que impacta directamente en nuestra calidad de vida. En la clínica de la psicóloga Fátima Shkamei, brindamos atención a niños, adolescentes y adultos, además de pruebas diagnósticas y también talleres psicoeducativos. Atención con previa cita a los teléfonos 4737-0214 o al 7832-6630. Estamos ubicados en calle Ancha de los Herreros, número 59A, interior del Hospital Reina de los Ángeles, en Antigua Guatemala. Clínica de la psicóloga Fátima Shkamei, tu bienestar mental es nuestra especialidad. ¿Buscas repuestos o productos de calidad para tu vehículo? En Lubrirepuestos Jiré lo tenemos todo. Aceites, lubricantes, fricciones, pastillas, cables, empaques y repuestos para el motor de tu moto, porque tu vehículo merece lo mejor. Y si lo tuyo es la cocina o las tradiciones, visita también Variedades Jiré. Tenemos queso y crema de patulul, chocolate artesanal de San Juan del Obispo, moldes para alfombras a pedido o genéricos y piñatas artesanales de cartón bajo pedido. Encuéntranos en calle Ancha de los Herreros, número 73, Antigua Guatemala. Búscanos en Facebook como Lubrirepuestos Jiré o escríbenos a WhatsApp 4516-8634. Atendemos de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 14:30 a 18 horas. Sábado mediodía por la tarde y domingo mediodía por la mañana. Lubrirepuestos y Variedades Jiré. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. Le ofrece durante todo el año añilinas de todos los colores, moldes en diferentes estilos y tamaños de madera y cartón, linternas, lanzas, incensarios, túnicas negras y moradas, y el infaltable chinchibir, con la receta antañona que nació en nuestra tienda. Tienda San Antonio. Estamos en la 7ª Avenida Norte, número 92, en Antigua Guatemala. Teléfono 7832-0446. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. La Cuaresma en la Antigua Guatemala es una tradición fervorosa que llena las calles empedradas de fe, aromas de incienso, coloridas alfombras, cortejos procesionales y solemnes marchas. El Cocode de la calle Ancha de los Herreros y vecinos tienen el honor de invitarle al primer concierto de marchas fúnebres, al pie del Pimental, con la banda departamental Alberto Velázquez Collado, miércoles 25 de marzo a las 18 horas. Gracias por honrarnos con su presencia. Abogados y notarios, Edwin Osiel Calderón Salazar y Mario Saúl Calderón Oseida. Bufete Jurídico. Le atendemos en la calle Ancha de los Herreros, número 2-C, en la Antigua Guatemala. Bufete Jurídico Calderón. Arte y Moda Confecciones. Somos expertos en la confección de trajes ejecutivos para damas, para bodas y todo lo relacionado a la confección como uniformes corporativos e industriales para hoteles, iglesias e instituciones educativas. Contamos con más de 18 años de experiencia. Búsquenos en la calle Ancha de los Herreros, número 26C, La Antigua Guatemala, o al WhatsApp 4964-9549. En Facebook como Arte y Moda Confecciones. Ahora contamos con sucursal en San Miguel El Tejar y en Centro Comercial El Parador, en Santa Lucía, Milpas Altas. Alfombras antigüeñas,
Desde 1996, 2026, 30 años de tradición, fe y color. Te ofrece moldes y orillas para la elaboración de las tradicionales alfombras antigüeñas. Visítanos en calle Ancha de los Herreros, número 73, Antigua Guatemala. Haz tus pedidos directamente en WhatsApp 4516-8634. Búscanos también en Facebook. Alfombras Antigüeñas. Han pasado más de 2000 años desde aquel tiempo. El niño anunciado por una estrella en Belén se convirtió en hombre, predicó la verdad del amor y el perdón. Partió el pan, lo repartió. Tomó el vino, lo bendijo y lo compartió en aquel acto que iniciaría el milagro que cambió nuestra historia. El cordero fue entregado. Las palabras fueron dichas. Clavado al madero, exhaló su último aliento y al tercer día resucitó, demostrando al mundo que Dios es amor. Dios es amor, el programa que detalla la historia de nuestra Cuaresma y Semana Santa. Entrevistas, datos históricos, crónicas de las imágenes de pasión, anécdotas y las marchas que estremecen el corazón. Dios es amor, con su anfitrión, Tomás Iscamey González. Muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. De verdad que me da mucho gusto saludarlos desde la cabina de Gala Radio y el programa Dios es Amor. El clima está afectando muchas gargantas y otras cosas también, que se vienen las alergias y todo, pero es parte también de todo esto que nos apasiona y nos gusta, como es la Cuaresma y la Semana Santa. Les comento que hoy en cabina pues está una persona que ha recorrido su voz por diferentes partes del país y fuera del país, y que a quien le agradezco personalmente, don Eduardo, muchísimas gracias por la producción para este programa, de verdad. Se lo he agradecido desde acá y cuando nos escribimos y toda la cuestión, pero hoy personalmente, don Eduardo, le agradezco todo ese favor para Dios es Amor. Y también le doy la bienvenida a este programa, que ya tiene 13 años de estar al aire, le cuento, y entonces ahí vamos a ir platicando con don Eduardo Bocaletti. Bienvenido. Muchas gracias, don Tomás, es usted muy amable. Un saludo a la audiencia, un saludo a nuestros amigos que nos escuchan y que también nos ven. Mi agradecimiento a Julio Benítez por estar a cargo de la producción de audio y de video, y bueno, pues presentarle a usted mis muestras de alta estima y admiración y agradecimiento por ser un promotor y difusor de las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa y muchas otras que han sido enraizadas en esta antigua Guatemala. Así es que a través de su trabajo, de su esfuerzo, de copilar tanta historia y de difundirla, pues hemos aprendido mucho. Así es que de nuevo, muchas gracias. Pues a usted, de verdad, y realmente ahí vamos haciendo lo que nos gusta hacer, digo yo siempre, ¿verdad? Porque de eso se trata. Claro. De eso se trata.
Y en esta oportunidad, pues invito a los amigos para que nos envíen sus mensajes, para que compartan el programa. Y aquí está don Eduardo para si tienen algunas preguntas, pues también pienso yo para responderlas. Pero la situación que hoy nos une es la Cuaresma y la Semana Santa. Específicamente hoy, Lunes Santo, que ayer empezó la Semana Mayor, como decíamos antes, y hoy ahí estamos con todo esto. Es una situación que va y viene dentro de tantas manifestaciones de fe, dentro del incienso, el corozo y todo lo que tiene que ver esta actividad semana santera, le digo yo, y las marchas, don Eduardo. Claro que sí. ¿Qué le recuerdan a usted estas marchas? Bien, para empezar tenemos que las marchas fúnebres están tan arraigadas a nuestras tradiciones y nuestras imágenes de pasión han sido quienes han inspirado a grandes autores guatemaltecos y extranjeros, porque hay grandes marchas extranjeras como La cosecha de Carlos Latham y su historia con Dolor, Consuelo y Alegría, por ejemplo, una marcha que está tan bien estructurada que tiene justamente esas tres partes en su cuerpo: el dolor, el consuelo y la alegría, que es la parte final de esa marcha preciosa, que fue justamente la que adoptó en sus inicios el Santo Entierro de la Escuela de Cristo. Y qué decir de nuestro Alberto Velázquez Collado con la marcha oficial en San Felipe de Jesús, con la otra marcha que tiene adoptada la Escuela de Cristo, que él compuso estando en Alemania y que se la regaló al Señor sepultado, sin olvidar al famoso tigre don Manuel Antonio Ramírez Crocker. Tantas marchas arraigadas en la historia. Yo creo que muchas personas, independientemente de que sea la Cuaresma y Semana Santa, pues en cualquier época del año recrean esta temporada escuchando marchas fúnebres. Además, los medios de comunicación que lanzan programas, si es un aniversario de velación en noviembre o si es un programa que se llame de la Pascua a la Cuaresma, de todas maneras incluyen ese género sacro que va tan arraigado a nuestras costumbres y nuestras tradiciones. En lo personal, hay marchas que a mí me conmueven hasta el corazón. El llanto de la Virgen es una fabulosa marcha que yo trato de recrear, que durante las notas de la lira, esas son las lágrimas de la Virgen, o emocionarnos con la marcha inconclusa, la marcha fúnebre de Federico Chopin, y también las composiciones, es que hay tanto, me emociona, de Fray Miguel Amurcia, ¿verdad? O escuchar Una fosa de Santiago Coronado, o escuchar Mater Dolorosa de doña Julia Quiñones. En fin, es una amalgama de notas que emocionan y que son parte del marco de nuestras tradiciones. Las procesiones en esta ciudad tienen varios componentes. Sin nuestras marchas, las procesiones no tendrían el sentido que tienen. Sin la antigua Guatemala, no tendrían el mismo sentido. Imagine usted procesionar a un Jesús Nazareno de la Merced en Miami, por ejemplo. O sea, no es el sentido. Para que sea una verdadera Cuaresma y Semana Santa debe existir una ciudad como la antigua Guatemala, imágenes como las que se veneran y ese compás musical de grandes maestros y también de grandes solistas que integran los conjuntos de música sacra. Sí, exactamente, bien lo decía usted, es una amalgama de sonidos, de notas y de todo lo que tiene que ver una marcha. Dentro de todo esto, presentaciones de marchas, don Eduardo, en las velaciones, en la radio, recordemos todo eso, porque, le comento, me dijo, platicamos con Vinicio Bozarreyes hoy y me dijo, sí, por favor salúdelo de mi parte, y entonces
Ese es el saludo que yo le expreso de don Vinicio Boza Reyes. Muchas gracias. Y entonces eso me recuerda también de la Radio Monumental y sus presentaciones, pero por favor, don Eduardo. Jesús. Pues antes que nada, regresarle el saludo a mi querido Vinicio. Tantos años de conocernos, tantos años él en la radiodifusión también. Pues sobre su pregunta, quiero remontarme un poquito antes de que yo llegara a este mundo. Y esa es la razón por la que yo terminé justamente en los programas de marchas. Mi tío Luis Efre Bocaletti fue el fundador del primer programa de marchas en la antigua Guatemala, en la radio UNAPU. La primera hermandad con un programa de marchas en la antigua Guatemala fue San Bartolomé Becerra, Fe y Devoción. Y durante su militar, tanto allí como en San Felipe de Jesús, en donde instituyó el programa Santuario de la Fe, por aquellos tiempos, pues él llegó un momento en que llegó al retiro de todo este tipo de actividades. Por eso es que yo paré justamente en eso, porque para un aniversario de consagración, creo que era el primer año de Jesús de San Bartolo, acudieron a invitarlo y él dijo que estaba retirado. Pero ahí está mi sobrino que empieza en esto, en el tiempo de don Hilario Tabín como presidente. Sí, claro. Y bueno, pues no había que desairar al tío y yo siempre le había oído a ese tipo de situaciones porque no me consideraba capaz de desarrollar un programa de música sacra, de ser un conductor. Y entonces se me da la oportunidad, gracias a Dios me fue bien. Y entonces me empecé a acreditar, don Tomás. ¿Verdad? Sí, de tal suerte que ya me quedé como institución o instituido en San Bartolo por varios años. Luego llegó la invitación de Jesús Nazareno de la Merced y simultáneamente llegó San Felipe de Jesús. En San Felipe y en la Merced creo que estuve como 3 años en cada una de las velaciones. Pero hay algo en el que con humildad digo, instituir un concierto de marchas con amplificación, esa fue una locura de este servidor, con el apoyo de don René Sarazúa Nájera. Sí. Que yo le dije, mire don René, sacar un evento, pero ¿quién me va a oír? Con él teníamos un trato. Yo producía una revista de Semana Santa, y entonces yo le sacaba su anuncio y él me daba la amplificación a canje. Y entonces así empezamos San Bartolo. Pero dije yo, San Bartolo con sonido, pero yo pequeño de estatura, ¿quién me va a ver? Solicitamos a la hermandad entonces tarima. Y así se empezaron a dar los conciertos de música sacra con amplificación y con tarima. Que los primeros conciertos a los que yo acudí en San Bartolo estaban bajo la dirección del maestro Gómez Figueroa. Sí. Y pues con él y con los maestros filarmónicos fuimos haciendo una amistad y ya nos entendíamos con la vista. Y esa es parte de la historia de los conciertos de música sacra, que don René llegaba, mire, conseguí Ben-Hur, y fuimos innovando ciertas cosas. Discos, exacto. El soundtrack de la película de Ben-Hur, de una producción de 1959, bajo la dirección del maestro Miklos Rosa, lo recuerdo bien, que de hecho San Felipe utilizaba los temas de Ben-Hur para su programa, no sé si ahora todavía. Ya no, pero yo me recuerdo que sacamos unos programas con Ben-Hur, y entonces eso nos recuerda mucho. Entonces cuando algunas veces tengo aquí a la gente de San Felipe, ponemos ese disco de fondo para recordarles todo esto. Pero sí, eso pasaba. ¿Verdad que sí? Y sobre los programas de marchas en radio, en 1990, en Radio Monumental, yo tuve el deseo y la feliz realización de un programa de marchas fúnebres, pero que no hablaban específicamente de una imagen y de una iglesia, sino que yo lo agarré según el calendario de actividades de Cuaresma y Semana Santa. Y en 1990 nace el programa Nuestra Cuaresma. Yo me recuerdo que era de 1 hora y que pagábamos 400 quetzales por esa hora al mes.
Empezábamos miércoles de ceniza y la última transmisión era Jueves Santo. Entonces había que buscar patrocinio y salíamos y vendíamos los anuncios a 100 quetzales. Eso le iba a preguntar justamente en cuánto vendía el anuncio. A 100 quetzales. Sí, sí. Pero tuvimos la iniciativa, porque como era patrocinado por comercios afines a la catolicidad y a familias devotas de ciertas imágenes, que al final del programa les obsequiábamos un cromo tipo diploma. Entonces, al tiempo me vino la idea de imprimir cromos, viendo que las fotografías postales a colores que vendía Luis Gaitán, ¿se recuerda de Luis Gaitán? Me recuerdo. Que una fotografía costaba 15 quetzales. Ajá, sí. Entonces yo mandaba imprimir a doble carta los cromos a colores y costaban 10 quetzales. Y que causaban impacto. Sí, ¿verdad? Claro. las hermandades nos daban la autorización de hacerle una sesión de fotos a la imagen a Jesús de San Bartolo. La de San Bartolo, una sesión de fotos que guardo mucho en mis recuerdos, fue haberla hecho con don Ricardo Mata, que él sin egoísmo me dijo, véngase, me dijo, yo tengo sesión de fotos en San Bartolo. Y tuvo él también el noble gesto de darme ahí mismo unos tips para tomar fotografías. En el tema de la fotografía sacra, no es necesario ser un buen fotógrafo, la imagen lo pone todo. Pues volviendo entonces a nuestra cuaresma, estuvo en Radio Monumental, luego cuando me mudé a la capital buscando otros horizontes, la tuve en otras estaciones de radio, en Radio Punto, en Radio Sonora, en Radio Estrella. A la fecha el programa sigue saliendo al aire, o sea que del 90 a esta fecha estamos hablando ya de 36 años de estar al aire. Esta vez sale en las estaciones departamentales de Emisoras Unidas, que son las estaciones regionales que están a mi cargo. Y el programa sigue saliendo con el mismo nombre. Pero quiero regresar a lo mío. Cuando yo concebí la idea, yo era un locutor en sus inicios que no sabía grabar. Bueno, tampoco sé grabar hasta ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo menos. Entonces dije, tengo que hacer una grabación de impacto. Porque la presentación y la despedida de un programa es justamente como uno se viste. Y en aquel tiempo invité a dos grandes voces a que me regalaran su talento. Adolfo Méndez Cepeda y don Enrique Mendoza Hidalgo. Sí, claro. Grabado Claro. en los estudios de TGW. Fíjese que me estoy saltando en mi historia un poquito. Yo empecé programas de radio cuando estuve en la Hermandad de la Escuela de Cristo del Señor Sepultado, allá por 1988, cuando nuestro presidente en la hermandad era Carlos Nava Solares. Así es. Yo era el secretario de Relaciones Públicas y me comisionaron a sacar los programas en la radio luminaria. Entonces también estuve por ese lado. Ese es a grandes rasgos lo que he hecho en radio. Tengo otra producción que es paralela a lo que es la cuaresma, que se llama Historias del Gólgota, pero de eso, si desea usted, le damos una pausa y continuamos con sus preguntas y su conversación. Pues fíjese que interesante, yo escribí aquí platicando con don Eduardo. Entonces vamos a platicar de diferentes aspectos. Y dentro de todo esto, luego le explico por qué. Dentro de todo esto, la pregunta, Historias del Gólgota, ¿cómo nace? Sí. ¿Y qué sentimiento hay de Historias del Gólgota con don Eduardo Bocanegra? Mire, Historias del Gólgota era un segmento. Hubo un año en el que cayó en mis manos una novela española con la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Con aquellos discos que todavía se escuchaba el scratch. Me imagino que eran unas grabaciones como de 1955, por ahí, por el tipo de sonido que generaban. Entonces yo tomé la novela y dije, la voy a fragmentar todos los días. ¿Y cómo le pongo de nombre? Historias del Gólgota. Entonces, Historias del Gólgota era la novela dentro del programa Nuestra Cuaresma, que por cierto en YouTube hay 28 capítulos de Nuestra Cuaresma, y así se pueden localizar.
Al paso del tiempo, empecé a sentir la necesidad de hacer producciones no tan enfocadas al catolicismo, sino que al centro, para poder tener mayor difusión. Claro. Entonces dije yo tenía la presentación de Historias del Gólgota en voz de Miriam Chicas, que justamente es la dama que se escucha en las presentaciones hasta la fecha. Entonces invité a Víctor Molina, una de las voces más bonitas de América Latina, Sí. y a mi querido Javier Maldonado, para volver a repetir la historia de tener una presentación fantástica y una despedida fabulosa. Y entonces con la tecnología, porque Miriam había grabado años antes, y la tecnología de la que ya se disponía en el año 2002, 2003, hicimos el ensamble. Va Miriam y va Víctor y cierra Javier. Y entonces empecé a investigar. Lo primero que grabé fue todo Mateo de la Biblia, porque para mí Mateo es el biógrafo de Jesús. Mateo es el que estaba a la par viendo y anotando todos los acontecimientos en la vida de Jesucristo. Entonces grabé Mateo. Y al principio yo grababa, este año, cuando yo salí, grabé 10 para estrenar ese año y otras 10 para el próximo año. O sea que yo iba adelantado un año. Por tiempo, porque otras veces yo producía varias. Pero por tiempo se fue haciendo más pausado, después ya solo 5. El año pasado, junto con Julito, y este año solo grabamos una, pero es de 22 minutos. No sé si necesita rehabilitación por el cansancio, ¿verdad? Hoy tenemos 73 historias del Gólgota. El año pasado, la producción en general alcanzó su pico más alto en reproducciones, con 39 estaciones de radio, tanto en Guatemala, en Estados Unidos, en California, en Honduras y en el Perú. En el Perú la han retransmitido aproximadamente 17 estaciones de radio de 2 cadenas cristianas. Una se llama Betel y otra se llama Diospi Ciudadana, algo así, que es un proyecto alemán que tiene dispensarios y estaciones de radio. Sonamos en Petén, sonamos en La Antigua, sonamos en muchos lugares y llegamos a un pico de 39 estaciones de radio. Como yo en su momento le pedí favor a los directores de radio, les indiqué que ya no era necesario que me llamaran para saber si las podían utilizar. Ahí es donde perdí el control, pero doy gracias a Dios a cada director y a cada productor que se han tomado el tiempo para escucharlas, para avalarlas y para incluirlas. Ese es en resumen la historia de las historias del Gólgota. El Gólgota, sí, exactamente. Nosotros las hemos incluido acá, yo las escucho en mi casa también. Y de verdad le agradezco la gentileza de haberme compartido el video la producción calientito, que usted dice de 22 minutos y 14 segundos. Mire, sí. pues. Entonces, por eso le decía, yo luego le explico, porque también queremos presentarla acá, Julio. Vamos a ir segmentándola para que nuestro auditorio pues tenga también la dicha que yo he tenido de escuchar esta historia que se llama La historia de un clavo. Es sin duda la pasión de Cristo el drama más sublime y ejemplar que se ha desarrollado entre los hombres. Cada episodio encierra profundas enseñanzas, extraordinarias emociones, meditaciones infinitas. Lo que hoy vamos a compartir con usted está basado en investigaciones y estudios que nos llevarán a conocer datos interesantes, desgarradores, pero que nos invitan a reflexionar, Historias del Gólgota. Historia de un clavo. No sé cuándo nací, ni cuándo me separaron de la piedra que me cubría a base de un calor intenso.
Solo sé que tras muchos golpes me forjaron en la forma de un gran clavo, como de unas 12 pulgadas de largo y 1 pulgada de espesor. Me afinaron por una punta y me achataron por otra. Tras todo este dolor, me metieron en el agua para refrescarme y me tiraron en una gran caja de madera con decenas de otros clavos que lucían igual o muy parecidos a mí. Pasaron las semanas, mis compañeros iban siendo sacados de aquel lugar, a veces de manera individual, otras en pareja. Yo no veía qué sucedía, solo escuchaba el golpe del martillo sobre ellos y sabía que un mudo grito se anudaba en sus gargantas. Algunos clavos no regresaban más a nuestra caja, pero otros eran devueltos llenos de polvo o con astillas de madera pegadas a sus cuerpos, o con hilos de una soga que se había incrustado en alguna pequeña grieta formada por los duros golpes que había recibido. Otros eran tirados de nuevo en aquella caja manchados de sangre. Al principio pensamos que habían sido dejados cerca del lugar del sacrificio de algún animal. Pero al preguntarles, escuchábamos llenos de asombro y de incredulidad, pues ellos, mis hermanos, habían sido clavados en madera, pero tras atravesar la carne de seres humanos. Un día de mañana me tocó ser sacado de nuestro lugar de encierro y me llevaron un poco fuera de la ciudad, hacia un pequeño cerro, del cual algunos de mis compañeros ya me habían hablado. Al llegar fuimos sacados del saco, donde nos encontrábamos junto a 2 compañeros más pequeños y el gran martillo. Mientras yacía en el suelo de piedra y tierra, escuché unos hombres gritar, gritando palabras que no entendía, pues nunca antes había estado fuera de mi caja. Al rato, sentí unas pisadas a mi alrededor y vi un grueso madero que colocaban junto a mí. Tan grueso era este, que parte estaba sobre mí y tomó 2 hombres para moverlo un poco y librarme. Pensé que había tenido la fortuna de que me devolvieran a mi caja, pero de pronto una mano me levantó del suelo y el pesado martillo dio contra mi cabeza aplastada. El dolor fue intenso y pensé, ¿por qué me torturan si nada he hecho? Mientras pensaba y reaccionaba sobre el seco golpe, mi cuerpo rígido penetró un poco en el grueso madero, pero no antes de atravesar ambos pies de un joven alto y fornido. Aunque azotado y lleno de sangre, se le veía un rostro amoroso y dulce. Otra vez, y otras 2 veces más, el pesado martillo cayó sobre mi cabeza, hundiéndome en el madero y obligándome contra mi voluntad a seguir desgarrando los pies de aquel joven. Este hombre, que parecía bueno, trató de soportar el dolor inmenso de aquel suplicio, pero de su garganta salió un ronco quejido que estremeció las fibras de mi ser.
Si yo, un clavo hecho de hierro, sufría y me sentía adolorido por aquellos golpes del martillo, cuánto más aquel joven que mi cuerpo sujetaba por los pies a aquel madero. De pronto hubo un movimiento y aquel madero fue alzado y puesto en el interior de una piedra en forma vertical. Miré hacia arriba y vi que mis dos compañeros habían sido clavados al madero y aprisionaban los brazos de aquel joven, uno por cada muñeca. Era un cuadro indescriptible. Los gritos de la gente, los martillazos para asegurar la cruz en su posición, la sangre de las venas de los pies del joven que golpeaba contra mi cuerpo, cubriéndome y cayendo en gruesas gotas al suelo de piedra y tierra. En medio de todo esto que narro, vi 3 mujeres bastante jóvenes y a un varón, apenas un muchacho, que se abrían paso en medio de aquella turba y se acercaban a nosotros. Una vez a los pies del madero, una de las mujeres alzó la vista y se enjugó las lágrimas que cubrían su rostro para poder ver bien al hombre que colgaba de ahí sujetado en parte por mí. La turba lo llamaba ladrón, mentiroso, blasfemo, charlatán y otras palabras más que ahora no recuerdo. Sin embargo, el pequeño grupo a sus pies y algunos del grupo que ahí se hallaban decían que era inocente, que no había hecho mal alguno. Yo trataba de ver sus ojos, encontrarme con su vista y tratar de explicarle con mi mirada. Amigos, gracias por su sintonía al programa Dios es Amor de Gala Radio. Y aquí platicando con don Eduardo tantas y tantas cosas bonitas de la vida y las experiencias que nos ha tocado vivir en esto que nos apasiona, como es la Cuaresma y la Semana Santa. De verdad que ya han escuchado ustedes esta primera parte de la historia de un clavo, que yo tuve como la primicia, si se quiere, de escucharlo, porque sí, de verdad, muy agradecido con don Eduardo, y hoy pues con todo gusto se los estamos compartiendo a todos ustedes, estimados amigos, en Lunes Santo de empanadas, de batido, de rellenitos y todo lo que venden en las velaciones. Ahí platicando con don Eduardo nos comentaba algo también en relación a las publicaciones que él ha hecho. ¿Qué publicaciones, don Eduardo? Mire, todo empezó con la facilidad que me otorgó don Julio Mendoza en su mensuario La Pequeña Prensa. Entonces llegó a mí un día y dije, si escribo para Pequeña Prensa, ¿por qué no hacer una revista? Mis mejores ideas, si es que son buenas, pero mis proyectos han nacido en la ducha, ¿verdad? En lugar de cantar, entonces uno baja a la inspiración. Y entonces dije, pues una revista, ¿y cómo se llamaría? Igual que el programa de radio, para que vaya entrelazada a la marca. Y entonces empecé a vender para el siguiente año. Empecé a vender en un octubre. Me recuerdo que sin archivos fotográficos para poder ilustrar los artículos, hablé con mi querido amigo Carlos Azurdia. Y cada uno en su bicicleta nos fuimos a todas las iglesias a tomar fotografías, a pedir permiso y todas las hermandades fueron receptivas con el asunto. Y entonces ahora venía lo más difícil, buscar los anuncios. Pues total que una vez yo tuve el costo de impresión de la primera revista, hice mis cálculos de cuánto debía de vender en publicidad. La verdad es que la publicidad para estos casos se vende mucho por amistad. Y entonces empezamos a vender. Y dije yo, pero no puede ser que solamente la revista tenga el sentir de mi pluma.
Entonces invité a don Julio Mendoza, me recuerdo que había un padre en la Merced de apellido Jiménez, lo invité a escribir, invité a Carlos Manuel Pellecer, a Carlos Quintanilla, a don Rafael Álvarez, y casi yo solo me encargaba del editorial. Pero había un reto mayor, don Tomás. Yo pretendía imprimir 10,000 revistas y mi costo era muy alto. Para aquel tiempo un costo alto era de 27,000 quetzales a 2.70 cada revista, solo portada y contraportada full color e interiores, lo demás a un color. Era un platal, diría. Era mucho dinero. Entonces, y cuando yo fui a buscar los patrocinios, mi página costaba 1,500 quetzales. Y venía y me decía el anunciante, no, si yo a Pequeña Prensa le pago 150 por una página. Entonces, bueno, le digo yo, pero esta revista es coleccionable. Dije, yo la vuelvo coleccionable. Que el otro año, si su negocio y su teléfono es el mismo, su anuncio sigue estando allí. Bueno, eso sí, pero sigue siendo muy caro. Pero es que es a 4 pagos. Bueno, si es así, sí. Entonces empecé a vender por abonos. Claro. El primer pago era octubre, noviembre, diciembre, en enero yo ya tenía el costo. Y ya me iba a Guatemala a imprimir en el tiempo de los disquetes. Sí. Entonces yo siempre en cada edición yo me sentaba al pie o a la par del que levantaba el texto, escogía mis tipos de letra, mis logotipos y todo el asunto. Ya impresa la revista, yo procuraba lo más tarde estar a la venta para el quinto domingo. Lo ideal hubiera sido siempre estar desde el principio, pero siempre habían atrasos. Entonces ya traía la revista, con mi familia la empacábamos en bolsas de 50 unidades cada una con su tape, y en casa estaba en la sala siempre el promontorio. En las velaciones yo pedía permiso a vecinos que me prestaran a sus niños, y claro, ellos tenían una ganancia, entonces me llevaba 5 niños a vender, aparte de que se vendía en el plato de las hermandades. Lo cómico de esto era que regresaban los niños, don Guayo, ya vendí. ¿Y cuántas has vendido? 20. Vaya, entonces aquí está tus primeros 40 quetzales, que eran 2 quetzales por revista. Ya regresaban a ratito con las chicharras, con collares de luces, o sea, se iban a gastar la ganancia de ellos. Y luego los regresaba a casa. ¿Y se recuerda algunos nombres de estos muchachos? David Coronado era un niño, sí, vecino del Manchén, un canchito él. De los otros no recuerdo los nombres, pero de David sí que era el más inquieto y el mejor vendedor. Sí, claro. Ese año también hablé con Marco Tulio Martínez, con Pedrito Macuy, que en ese tiempo él tenía sus actividades el fin de semana en el Parque Central, junto con Juanra Gómez. Sí, claro. Juanra le daba el sonido a Pedro. Y entonces Pedrito era mi mejor vendedor, él me distribuía unas 1,500 revistas durante el periodo de Cuaresma y Semana Santa. Repetí la fórmula 5 años. Sí que vendía Pedrito, ¿verdad? Sí, era muy buen vendedor, pero lo que empecé a hacer es que como cada año había un remanente de 300, 400, entonces cada año iba haciendo un combo. ¿Verdad? Llévese el volumen 1, 2 y 3 por tanto. Y así fui saliendo, que ahora a la fecha solo guardo las mías, que son 2 copias por volumen para mi historia, pero se acabaron completamente. Las portadas se distinguían por que eran un collage de muchas imágenes, pero siempre que incluía las tradicionales de mayor devoción, siempre promovía y difundía imágenes que no están tan expuestas a la veneración, como por ese tiempo, por ejemplo, el sepultado de la catedral, de la Merced, o algún paso que llamara la atención por su talle, por su expresión, las incluía en la portada de la revista. Y esa es la historia de esos 5 años de la revista, que todavía a veces por ejemplo, Juanra hace unos 3 años me dijo, tengo unas revistas que a usted le sirven más que a mí, y me hizo el gran favor de regresarme unos ejemplares para mis archivos.
Sí, mire qué interesante. Un saludo para el profe Juan Ragómez. Yo sé que nos está escuchando y de verdad que recordando tantas cosas por acá con don Eduardo. Así que le llena a uno escucharlo y saber cómo ha sido ese transcurrir del tiempo y de las experiencias, ¿verdad? ¿Alguna anécdota en relación a esto, don Eduardo? A las revistas. Sí. Mire, más que anécdota era ver la satisfacción en un parque central un Viernes Santo, cuando las personas se apostaban en los arriates a esperar una procesión o a comerse los sanguchitos del viaje, de ver en las manos de muchos de ellos la revista, o de ver, por ejemplo, en ese tiempo medios de comunicación que en ese tiempo eran tan escasos, los televisivos, ver, por ejemplo, a alguien narrando para la cámara un texto de la revista. Eso era muy bonito. Por ejemplo, don Carlos de Triana, le facilité la colección de todo lo publicado. Se lo encuaderné y todo el asunto, y saber que a él le sirve para las transmisiones de Cuaresma y Semana Santa, más que una anécdota, es una satisfacción. Dentro de lo que se publicó y que Dios me permitió, fue que durante unos 3 o 4 años yo editaba los reportajes de Cuaresma y Semana Santa para el periódico El Gráfico. El Gráfico traía inserto una revista que se llamaba Usted. Yo escribía mis artículos promoviendo y difundiendo las tradiciones de la Antigua en el diario El Gráfico. Prensa Libre sacaba una revista el Domingo de Ramos, era un inserto en donde por 2 o 3 años también les colaboré. Don Celso Lara me dio la oportunidad también de escribir. En ese diario La Hora hay un artículo que se llama El Juicio a Jesús. Es un trabajo muy extenso que no es de mi autoría, que yo obtuve transcribiendo de una grabación antigua. De hecho, lo volví una historia del Gólgota y relata a todas luces por qué el juicio fue ilegal. También escribí en el periódico Al Día, en nuestro diario. Yo me recuerdo que cuando yo sabía la fecha que iba a salir mi publicación, me iba a la esquina de Correos a comprarme 5 o 6 ejemplares. ¿Verdad? Claro. Exacto, y ahí entonces pues yo distribuía a mi familia porque sentía la satisfacción de haberme conectado con los medios para poder promover y difundir nuestras tradiciones. En un tiempo también yo redacté para el Instituto de Previsión Militar un trifoliar que se distribuía con los croquis en la Antigua, antes que ya fueran a colores, pero el IPM en su sede, la zona 1, ahí me recibía un coronel y yo le dejaba los materiales, se imprimían y luego me mandaban para mis archivos unos 6 o 10 para poderlos conservar. Hasta ahí sería lo que por escrito ha quedado. Interesante lo que escuchamos, toda una historia en esto que, como lo he dicho siempre, nos gusta, nos apasiona y nos encanta, como lo es la Cuaresma y Semana Santa en la Antigua Guatemala. Vamos a ir a un encuentro más con la segunda parte de lo que es la historia de un clavo. Julio, por favor. Escuchemos entonces, estimados amigos. Con un poco de agua sacada no sé de dónde, la mujer aún joven lavó como mejor pudo los pies del crucificado y después los secó con la esquina del viejo manto que cubría su cabeza y sus hombros. Esto me permitía mirar al hombre y entender por qué hacía esfuerzos casi inútiles por moverse un poco. Estaba sujeto de tal manera que solo moviendo su cuerpo ultrajado hacia arriba lograba respirar un poco mejor y así decir algunas palabras como: tengo sed. Padre, ¿por qué me has abandonado?
En una de las veces que su pobre cuerpo se desplomaba tras respirar a duras penas, miró hacia mí. Pensé que se miraba los pies clavados por mi duro cuerpo al madero, pero era a mí a quien miraba. Sus bellos ojos estaban llenos de dolor y a la vez llenos de compasión, como si con la mirada quisiera decirme que me perdonaba por hacerlo sufrir. Sentí la obligación de ayudarle. ¿Pero qué podía hacer? Yo no podía moverme. El duro martillo se había ocupado de eso. De pronto el joven movió ligeramente su pie derecho y una de las imperfecciones de mi cuerpo, formado al fuego años atrás, tapó temporalmente su vena y la sangre dejó de brotar. Aprovechando el aparente alivio, el joven hizo uno de aquellos esfuerzos extraordinarios para respirar. Sus labios trataron de esbozar una sonrisa que más parecía una mueca, y le oí decir débil, pero claramente: «Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen». ¿Con quién hablaba? ¿Dónde estaba ese padre? ¿A quién se dirigía? Yo solo alcanzaba a ver a las tres mujeres y al joven junto a la cruz, y un rato antes el crucificado había dicho: «Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre». Yo seguía sin entender lo que sucedía en aquella colina. De pronto me di cuenta que todo ese tiempo yo había estado tan atento al hombre que no pensé en ningún momento en aquel madero fresco que, como yo, había sido llevado a la fuerza a aquel lugar. Le saludé pidiéndole perdón por haberle ignorado hasta entonces, y sobre todo por haber lastimado su cuerpo con el mío. El madero respondió que era culpa del martillo, y este, que yacía inmóvil al pie del madero, nos aclaró que los hombres le forzaban a lastimar y romper. Este intercambio de duras palabras nos hizo amigos en este predicamento, y aprovechando pregunté si ellos conocían al hombre que yo sin querer lastimaba. Me contaron que era un hombre bueno y amable, que solo hablaba de amor y de perdón entre los hombres, que no había cometido ninguna falta. Mis nuevos amigos tampoco comprendían. Mientras compartíamos, el hombre hizo otro esfuerzo y de su boca salieron estas palabras, las últimas que diría: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Su joven cuerpo se desplomó por completo contra los clavos que lo soportábamos. Todo se volvió oscuro. Pensé por un momento que las últimas gotas de sangre del hombre, ahora sin vida, me habían cubierto, pero me di cuenta que el sol se había ocultado. Una voz de la muchedumbre gritó que solo eran las 3 de la tarde, y todos se echaron a correr huyendo del lugar.
Las 3 mujeres y el joven quedaron firmes en sus puestos al pie de aquel madero. Claro, los soldados designados para hacer guardia también permanecieron en pie en aquel promontorio de piedra y sangre. Una vez más me pregunté, ¿por qué? Pasaron varias horas. Ya caía la noche sobre el lugar. Amigos, Dios es amor. En lunes santo, 30 de marzo, estamos por acá compartiendo con todos ustedes tantas y tantas experiencias vividas y narradas a través de don Eduardo Bocaletti, a quien le agradezco su presencia hoy acá en Gala Radio. Realmente resulta muy interesante escuchar toda esa trayectoria y todo lo vivido y todo lo gozado, y seguramente algunas cosas tristes también que han pasado, ¿verdad?, dentro de todo esto. Pero para no ponernos tristes, vamos a hablar un poquito de ese fresco de Xúchiles, de ese chinchivir, de todo eso que se presenta en esta temporada, don Eduardo. Mire, ese es el elixir de los dioses, don Tomás, dioses, ¿verdad? Sí. De ambos refrescos, en primer lugar está la costumbre, pero el chinchivir para mí tiene un recuerdo especial. Mi padre siempre me decía, cuando empezaba la cuaresma, hay que ir a comprar la lija, la pintura negra y la pintura plateada para retocar las lanzas y las linternas. Vamos donde don Chepe Armas. Exacto. Entonces, ir donde don Chepe Armas era obligado el refresco de chinchivir. Ahí está todo el complemento, ¿verdad, don Eduardo? Totalmente. Y yo recuerdo que para ese tiempo, antes de los envases PET y lo plástico, eran los envases, para mí, de agua Nesbit. Otros dicen que era de Arcicola. No era agua Nesbit. ¿Verdad que sí? Recuerdo muy bien. Ahí nos sentábamos nosotros en la banqueta a tomarnos el... Sí, porque no se puede llevar uno el envase. Exacto. Y entonces y decía mi papá, 2 cosas. Lástima que solo por este tiempo lo hacen. Pero al correr los años y en este tiempo me entero que hay todo el año. Todo el año. Entonces yo cualquier sábado, primero que encuentre parqueo, me bajo y compro mi chinchivir. Lo he llevado a varios lugares, como a Petén, a Chiquimula, para compartir con compañeros de trabajo. Y no cabe duda que si usted no es antigüeño, no entiende de qué se trata. ¿Verdad? Es una limonada refrescante. Y tanto en la ciudad de Guatemala, que hay muy buenas ventas, pero la nuestra de aquí es la de don José Armas Buendía y sucesores. Y en cuanto pero se lo acompaña de una empanada para mí de leche, de manjar de leche, pero empanada hervida. O sea, la que trae así su aceitillo todavía de fuera, ¿verdad? Claro, que muchas veces nos sale la rajita de canela. Sí, y ese es el premio, ¿verdad, don Tomás? Sí, absolutamente. Y en cuanto al y otra cosa que decía mi papá era que lástima que mi papá, refiriéndose a mi abuelo, lástima que mi papá nunca quiso compartir su receta, porque era muy buena. Pues el abuelo se fue en 1954, ya no le podemos decir por qué no. Y si es el refresco de Xúchiles, mi punto para el refresco de Xúchiles es el que está en la carretera San Felipe, pasado de la cancha del club de tenis, que era la casa de don Félix, que era un señor que tenía un busito en el tiempo que el mercado estaba en la Compañía de Jesús. Y más de una vez... Un busito rosado y uno verde. Y uno verde con blanco, ¿verdad? Eran unas Ford chiquitas. Sí. Que yo recuerdo que muchas veces mi abuelita materna nos llevaba a ver al señor de San Felipe. Entonces tomábamos el bus en el Manchén, y a veces era el de don Félix. De 5 centavos. De 5 centavos. Y don Félix pasaba siempre a su casa a dejar algo o a traer algo, entonces detenía el pasaje ahí y luego lo continuaba. Por eso yo, en primer lugar, yo sí siempre supe el nombre del señor. Y por esas paradas que él hacía, era que yo identificaba su casa.
Entonces, la primera vez que se me cruzó por el camino la venta de ahí, le pregunté a la señorita, ¿esta es la casa de don Félix? Sí, me dijo, yo soy su hija. Ese es un refresco maravilloso, ¿verdad? Que hay que comprar para tener en casa. Sí. Y que bien lo puede usted acompañar con una empanada de piña. Sí, exacto. Porque lo dulce del súchiles contra lo astringente levemente que puede ser la piña, pues no le empalaga tanto, ¿verdad? Pues sí, son dos refrescos arraigados en la tradición guatemalteca, en todo lo que tiene que ver las delicias culinarias de la temporada, que aún, pues con el tiempo que se ha adaptado o adoptado platillos provenientes de España, pues lo criollo prevalece en la mesa de los guatemaltecos, y no qué decir de los antigüeños, ¿verdad? El batido es otra cosa. Nosotros teníamos un grupo de procesioneros. ¿Se recuerda usted de Guillermo Miranda Gallina? Ah, sí. Vaya, de Ángel Arturo González, el Chivo. Sí. Entonces nosotros coincidíamos a propósito a las entradas de las velaciones y nos tomábamos nuestro batido. Pero el sábado de gloria, al entrar a la procesión de pésame de San Felipe de Jesús, ya sabíamos que nos tomábamos el último batido de la temporada y dábamos por clausuradas las actividades de la Cuaresma y la Semana Santa. Que el batido, me imagino, no lo he probado, creo que se parece al refresco de tiste si lo tomáramos frío, ¿verdad? Porque yo creo que al final es el mismo componente. Sí, lleva piña, lleva cordoncillo, me parece, lleva polvo de, ¿cómo se llama esto? El que le dicen macho, ¿verdad? Polvo de macho, sí, exactamente. Yo no sé si es el mismo tiste, porque el que yo conozco para refrescos, que se produce con alta calidad en Quesaltepeque, Chiquimula, es el que se toma frío, pero que trae un saborcito de vainilla y leche, y es una bebida refrescante y muy buena para los riñones. Pero sí, el batido no tiene comparación. ¿Verdad que no? Me gusta más que el ponche. Ah, sí. Y vaya que el ponche es una bebida deliciosa, ¿verdad? El batido es el tradicional, pero no hay mejor batido que el que uno se toma llorando a la par del comal que está sacando fuego porque están haciendo las dobladas. Si usted no llora tomando batido, no está en nada. No está en la antigua, ¿verdad? Así sí, es. Exactamente. Y esto me trae un recuerdo tan grato. Y hace muchos años ya ponían las ventas a la orilla del portal de las panaderas. Uh-huh. Y ahí hacían el fuego y toda la cuestión. Y ahí hacían el batido, el café y los panecitos con pollo. Así. Le cuento esto porque mi abuelita ella iba a vender ahí. Y entonces era ver eso. Hoy, Dios guarde, ¿verdad? Que se haga el fuego ahí. Pero pasaba esto. Sí, mire, ahora que habla usted de las ventas respetuosamente callejeras, que son el sazón de todo esto, ¿verdad? Vi una crítica hace 1 o 2 años que hablaban de que los alimentos de esa naturaleza estaban muy caros. Pues si no lo quiere, no lo compre. Pero bien va a un restaurante de comida rápida y paga 80 quetzales por un menú. Entonces a nadie están obligándolo a comprar. Además, este es el tiempo en que las personas que viven de eso pueden hacer sus centavos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no consumir con ellos? Obviamente con los cuidados, pues por estos días que la tierra está muy seca y se diluye fácilmente en el aire, pues aspiramos muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que santificando las cosas, los alimentos es suficiente. Sí, es suficiente. Y hay tantos alimentos para poder escoger. Su panito con pollo, su churrasquito, que por eso no entiendo por qué limitarle a la gente que coloque sus ventas en nuestras plazuelas históricas y centenarias, si es parte de la tradición, si es, ¿cómo decirle? Está entrelazado. Sí, es nuestro, ¿verdad? Exactamente. Sí, exacto. Por ejemplo, yo aplaudo en el Parque Central en Ciudad de Guatemala, ahí hay autorización para las ventas
Y no es solo una venta en la que usted coma de pie, ahí se puede sentar. ¿Y qué está haciendo? Fomentando, ayudando a las personas a que hagan sus centavitos, ¿verdad? Sí, pero sí un buen pan con pollo en la plazuela de la Merced. ¿Verdad? Sí, exactamente. Con pollo, no con polvo. Pollo. Sí, con pollo. Yo recuerdo esto, fíjese, don Eduardo, mi papá tenía la paciencia, la amabilidad y todo esto, de que el día Jueves Santo, mi mamá iba a comprar el pan de mashtate a la plazuela de San Felipe. Uh-huh. Y en la tarde lo que él estuviera haciendo, él interrumpía el rato y nos llamaba a las 4 de la tarde. Y nos decía, vengan patojos, vamos a comer un pan con miel. Y él pedía la miel con su amigo que la extraía, ¿verdad? No era esta miel que venden ahora. La miel de azúcar. La miel de azúcar, ahora, exactamente. Sí. Y entonces ahí estaba el pan. Y nos decía, comamos patojos. Y abría el pan, partía el pan y la miel. Pero antes decía, vamos a hacer una oración para que recuerden ustedes después que esto ha de hacerse, porque recordamos la última cena del Señor. Uh-huh. Y yo lo sigo haciendo con mis hijos. Mis hijos ya están grandes, pero lo hacemos con ellos, y es algo que le queda a uno en el corazón para poder contarlo, ¿verdad? Es que la herencia de tradición. Es herencia. Y la idea es que eso no termine. Exacto. Que se traslade de generación a generación. Sí. Por ejemplo, yo tengo muy en mi mente lo que mi mamá cocinaba para los días santos, y entonces ya uno casado, uno le dice a la señora, mira, fíjate que mi mamá tal cosa, y entonces se va conjugando herencia de la madre de la señora y la herencia del lado de uno, y se hacen mezclas muy bonitas de alimentos. Sí, exactamente. Recuerdo que en casa no faltaba el curtido. Y ya en las últimas, un Viernes Santo a la carrera para alcanzar el Santo Entierro, era curtido con frijolitos y lo que uno encontrara y un pedazo de pan de viaje. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Y en la casa, por ejemplo, Dios guarde que faltara el curtido. Claro. Mi papá se molestaba cuando no había curtido, y mis hermanas salían corriendo a comprarle el curtido a la plazuela de San Felipe, ya le llevaban, pero sí, a él no me gusta, pero bueno, él tenía ya el sabor de la preparación que hacía mi mamá. Claro. Pero nunca falta esto, por ejemplo, ahora en la casa, eso es que hay que hacerse, ¿verdad? Porque hay que mantener la tradición. Claro, y es que fíjese que mantener una tradición viva también mantiene unida a la familia, porque usted los hace partícipes a todos, vienen las damas de la familia y se congregan para cocinar, y el hombre para proveer, entonces es una actividad más que busca la unión familiar. Y eso es lo que se busca definitivamente, dice mi estimado Vinicio Bozarreyes, a quien le envío un saludo y un abrazo. Don Vinicio, saludos. Dice, saludos amigos. Mi querido Vinicio, sí, de tantos años de ser amigos, ¿verdad? Y de los buenos amigos. Yo le guardo mucho cariño a Vinicio. Fue el primer estudio de grabación que hubo en la Antigua. Ajá. Allá por el Ramada, donde todos íbamos. Él era más que dadivoso porque lo hacía en nombre de la amistad. Vos, háceme favor. Y sí, siempre con su corazón dispuesto para echarnos la mano. Así que un saludo fraterno para mi querido Vini. Vinicio Bozarreyes, dice también Josué Bay. Saludos a Eduardo, vecino de la colonia El Manchén. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Sí, mi colonia de mi niñez, mi infancia y mi adolescencia. Sí. Y Silvia Patricia Cuyún Sánchez dice, buenas noches y saludos. Muchas gracias. A ustedes un saludo muy especial por estar en sintonía del programa. Y entonces, don Eduardo, hablaba usted de ese último batido del sábado de gloria. Ajá. Pero dentro de eso a mí se me ocurre preguntarle de los Judas. ¿Ustedes hicieron alguna vez un Judas o dos Judas? Mire, hicimos uno, los Patojos del Manchén, allá por 1982, que no lo logramos colgar porque era el tiempo de la guerrilla. Sí. Y estábamos
existían esas agrupaciones, el EGP, la ORPA y no me recuerdo cuál otra. Y nuestro Judas se quedó porque cuando lo íbamos a colgar en el poste de la cuadra, justamente pasó un vehículo tirando panfletos. Entonces nos dio miedo. Delicado, claro. Nos dio miedo, pero fue el único Judas en el que yo intenté participar. La verdad es que yo siento que los Judas, a la usanza, y valga la comparación, del Diablo de la Concepción, pues son elementos que, aunque son tradicionales y recuerdan a un personaje que por desgracia para él fue escogido para que tuviera ese papel tan difícil dentro de todo ese escenario que llevó al Señor al Gólgota, pues nosotros en nuestra cultura lo volvimos como un vocero del pueblo. O sea que al colocarle un rótulo que diga verdades de ciertos vecinos o ciertos gobernantes, no está siendo un Judas en ese momento, está siendo una persona valiente al trasladar la voz del pueblo, ¿verdad? Pero sí, hay Judas muy creativos y es tan fácil, pues quizá para mí ya no, porque yo tengo muchos años de ya no vivir en Guatemala, en la Antigua, pero sí reconocer a este Judas. Seguramente es de la casa de la familia tal y tal, porque esa chumpa yo ya la vi en alguna parte. Sí, nos ayuda a reconocer qué personaje fue el que donó, independientemente de la actividad del día siguiente en el que las cofradías y congregaciones pues salen también de casa en casa con el tema de Judas, ¿verdad? Que insisto, él no tuvo la culpa, él fue escogido. Si hablamos del personaje central de esta situación, del original de Judas de Iscariote o Judas de Iscario, pues él fue escogido, aunque ya él tenía su personalidad decidida, definida, muy interesado y todo el asunto, y que parece que siempre fue una persona difícil de fiar, pero fue el escogido en el escenario, ¿verdad? No hubiera querido ser para nada él. Yo creo que nadie, pues. De hecho, no es un nombre muy usual en los cristianos, ¿verdad? No es usual realmente. Pero sí, leyendo un poco de la historia de Judas, sí, a mí me impacta realmente Judas Iscariote. Y donde a mí me impactó más, valga que es una adaptación, una novela y una producción, es en todos los tormentos que él vivió en la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Los demonios, el sentir la culpa. Incluso él fue maltratado siempre por el Sanedrín. Cuando los llegaba a buscar, lo trataban hasta con la punta del pie, ¿verdad? Pero era el propósito del Dios Supremo, el que él fuera así. Y la verdad es que hay una historia paralela sobre la historia de Judas, que obviamente es novelesca, pero es muy desgarradora y muy triste. La verdad es que las investigaciones que en algún momento hice para mis producciones, encontré la historia de Herodes solamente, la historia de Pilatos, de Judas, incluso del ladrón que liberaron, se me va el nombre. Barrabás. Bueno, de Barrabás incluso hay una película muy bonita, que creo que es con... ¿Cómo se llama? El suegro de... no, creo que es Kirk Douglas el que la protagoniza. Creo si no que estoy mal. sí. Pero ahí me pierdo porque... De las clásicas. De las clásicas, exactamente, de las clásicas. Pues amigo... Anthony Quinn es Barrabás. Anthony Quinn, sí. Ajá. Pues amigos, aquí, como les comento, platicando con don Eduardo, pues salen tantas cosas que las hemos vivido, y como lo he dicho, si las hemos vivido, pues las podemos contar a nuestro auditorio. Vamos a ir al tercer encuentro con esta historia tan fascinante de la historia de un clavo. Se prepararon a bajar el cuerpo inerte del joven Galileo. Así me indicó el martillo que le llamaban al hombre. Mis hermanos y yo fuimos extraídos con sumo cuidado, no por nosotros, sino por el cuerpo que soportábamos, y nos colocaron al pie del madero. Una de las mujeres del pequeño grupo tomó el cuerpo muerto en sus brazos.
Besó la larga cabellera y las mejillas del crucificado, mientras lágrimas de dolor corrían por su bello rostro. Era una mujer aún joven, de quizás unos 48 años, la misma que antes había limpiado los pies de aquel hombre. Ella se dio a la tarea de limpiar la sangre de aquel rostro que había estado observando durante las largas horas al pie del madero, y después echaba el cuerpo con mucho cuidado de nuevo, usando las puntas de su viejo manto. Al terminar la preparación del cuerpo y escoltado por varios soldados, se fueron alejando de nosotros hacia el lugar donde pondrían el cuerpo a reposar. A la mañana siguiente, nos recogieron en un saco y nos llevaron a una calle de la ciudad donde nos tiraron cerca de unas casas, y no supe más de lo ocurrido aquel día. Varios días después, un hombre me recogió y me llevó a la casa donde él estaba con unos amigos. Me clavó a un poste y colgó de mí una lámpara de aceite. Al caer la noche, encendieron la lámpara y se dispusieron a cenar. Vi una cara que me pareció conocida, pero no presté mucha atención. De repente, se iluminó la habitación y un hombre vestido de blanco apareció en medio de ellos. Movió su cabeza y su mirada recorrió el lugar, fijándose en cada uno de ellos. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver aquellos ojos que me miraban a mí también? Una leve sonrisa se formó en sus labios y les dijo: «La paz esté con vosotros». Reconocí unos ojos intensos. Era el joven que yo sostuve clavado en la cruz. Le miré y vi las huellas de mi cuerpo en sus pies desnudos. Estos no sangraban ahora, sino que brillaban con una luz propia. Eran los pies del resucitado. Mi cuerpo se estremeció de alegría, pues reconocí quién era ese hombre. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Yo había tomado parte de su vida, y yo había sido perdonado por él, a pesar de haberle herido. Pasaron muchos años, y yo seguía clavado ahí, en aquella habitación. Nadie se acordó de mí. Y claro, solo él y yo conocíamos lo que habíamos pasado juntos aquel día en el cerro del Gólgota. Quise gritar a todos mi historia, pero no podía hacerlo, y además, ¿quién iba a hacer caso a un simple clavo de hierro? Los clavos de Cristo simbolizan el sacrificio, el dolor extremo y el precio pagado por la redención de la humanidad, representando la victoria sobre el pecado y la libertad de la opresión espiritual. Los clavos que lo sujetaron a la cruz muestran el amor incondicional de Jesús por ti y por mí. Historia de un clavo. Montaje y masterización de Julio Benítez. Voz y dirección de Eduardo Bocaletti. Historias del Gólgota.
Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida perfecta y se entregó por nosotros en la cruz. Resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. El sacrificio personal de Cristo, a semejanza de un cordero, es una muestra de la grandeza de su amor. Las manos traspasadas de Jesús revelan el corazón inundado del amor del Padre por ti. Voz y dirección de Eduardo Bocaletti. Agradezco a los amigos por apoyar nuestras tradiciones y creer y confiar en nosotros. A Bufete Jurídico Calderón, a Lubri Repuestos Giré, a la psicóloga Fátima Ixcamey, a Arte y Moda, al licenciado Julio César Ixcamey, a Alfombras Antigüeñas y a Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. Gracias amigos por apoyarnos, por apoyar las tradiciones en la antigua Guatemala. De verdad muy agradecidos con todos ustedes y seguimos en esta plática con don Eduardo, sí, muy de mucho conocimiento, y estamos aprendiendo por supuesto de todo esto que él nos regala esta noche. Don Eduardo, usted hablaba de los discos esos que se grabaron y hablaba por ejemplo de esos discos que se ponían o esa marcha que se ponía para las notas de duelo. Así es. ¿Verdad? Esta era la marcha fúnebre. La marcha fúnebre. ¿Qué nos recuerda? ¿Qué recuerda usted de todo esto, de los discos, de las marchas y de estas notas de duelo? Pues en nuestro medio, hablando de las radios de aquel tiempo en la antigua, y supongo que en los departamentos, aunque las formas de mostrar luto cambian en muchos lugares. Por ejemplo, en el occidente, en la mayoría de los casos, los sepelios son distintos a los nuestros. Va el vehículo de la funeraria con parlantes y lleva la música que le gustaba al difunto, o es bien Salamá un velorio con música, con un conjunto de banda afuera, cosas que no acostumbramos. Pues me refiero a esto porque no sé, ahora sí tengo conocimiento de las radios de todo el país, pero en ese tiempo no sé si se hacía, que no había estación de radio en el que no faltara el disco que incluía la marcha fúnebre de Federico Chopin para las notas luctuosas, que era un disco de La Marcial, cuya portada era morada y la fotografía al centro era de un Viernes Santo de Jesús Nazareno de la Merced pasando frente al Palacio de los Capitanes Generales, pero una foto aérea, quizás tomada desde la catedral, y estaba el enfoque tanto de los árboles de Matasano, cortados perfecta armonía, todos en redondo, y el Señor al fondo. Entonces hablábamos de eso porque la producción discográfica era escasa. En ese tiempo los sellos, Dideca, que entró a jugar después un bonito papel, pero antes las hermandades a iniciativa llegaban con la casa disquera, con una banda contratada para grabar su disco conmemorativo de consagración, como lo fue el álbum doble de Jesús Sepultado de Santo Domingo, que era un disco precioso con un sonido maravilloso en donde habían extraordinarias marchas. Usted miraba y todas eran del acervo tradicional nuestro. También existió los discos que produjo don Manuel Antonio Ramírez Crocker, 2 creo que son, en el que está la portada del Señor de San Bartolo, en donde está tanto el Señor de San Bartolo, y no sé si ahí está Martirio ahí mismo o fue en un disco posterior. Los discos que producía don Salvador Avelar y también el sello Tikal con la banda del maestro Ramón Bonilla. No sé si en algún momento existió un disco, me pierdo en la historia, en el cual era dirigido totalmente por don Rafael García Reynolds, militar él, ¿verdad? Pero con una gran inspiración para poder contribuir a musicalizar nuestras tradiciones. Y hablábamos de lo cómodo que es ahora encontrar marchas, porque a raíz de los primeros conciertos que se fueron realizando en los 90 conmemorativos y que se grababan,
La mayoría de las grabaciones de ese tiempo estuvieron a cargo de Carlos Gamboa, un extraordinario locutor de los tiempos de los 60, que después murió recientemente, creo yo. tendrá unos 3 años, ¿verdad? Más o menos, sí, claro. Devoto de Jesús de Candelaria. Sí. Pues Carlos, después de ser locutor, tuvo un estudio de grabación en el cual todo artista que quisiera grabar con calidad grababa ahí sus canciones, sus discos, pero él también daba el servicio de amplificación y grabación y masterización de los conciertos, de tal suerte que después, ya en los 90, después de 1995, era fácil encontrar en cualquier platillo de la entrada en los templos los discos y todavía los cassettes, porque los cassettes se resistieron más a desaparecer. El LP se fue primero, pero el cassette siguió un poquito más, que fue sustituido por el CD. Todavía yo, hace 2 años, en el Templo del Señor San José, adquirí 2 discos grabados ese año, que habían sido grabados pro rescate de las partituras originales de las marchas, porque cada director le agrega, le quita o le pone su sello. Siento que lo original toda la vida va a tener más valor. Eso siempre yo lo he dicho en el programa de los fines de semana, que para mí lo original es lo que tiene la validez, porque estamos apreciando en su concepción total una inspiración y una idea. Como en gusto se rompen géneros, es posible que a otras personas digan lo contrario, opinión que se respeta, pero los que crecimos y disfrutamos, dicen que las generaciones como la nuestra, don Tomás, somos más exigentes con la música de cualquier género, pero es porque conocimos lo bueno. No quiere decir que lo de ahora no sea bueno, es bueno para la generación de ahora, ¿verdad? Pues se ha escuchado, por ejemplo, tantas adaptaciones de las marchas con instrumentos que tal vez no son propios de la partitura original, pero pues estamos en la libertad de decir qué bonito o no, ¿verdad? Y en esto tendrá que ver la hermandad, en este caso, don Eduardo, en relación hermandad y marchas, marchero, como le dicen hoy, tendrá, no sé cómo, qué palabra utilizar. Mire, ¿quién paga? ¿Quién manda? Claro. ¿Verdad? Usted está contratando los servicios de un director, maestro y sus solistas. Entonces usted debe de dar sus instrucciones para que le salga el traje como usted lo desea. Hablábamos antes de iniciar el programa que creo que hay una transculturización de nuestras tradiciones, respetando los gustos, ¿verdad? Y que no se me malinterprete, pero así como México nos invadió con rancheras, que cuando queremos hablar con un campesino, en lugar de ponerle marimba, le ponemos una canción de Luis Aguilar o de Antonio Aguilar. Eso está pasando con las marchas, porque están viniendo muchas de España, que algunos directores, para sentirse o mostrarse sofisticados, proponen a las hermandades esta o esta canción, o esta marcha, perdón. Es responsabilidad de la hermandad promover, fomentar y apoyar a los autores nacionales. Lo que sucede es que ahora hay otras generaciones en las hermandades también que sus gustos son diferentes. Por ejemplo, antes era casi automático que la hermandad contratara los espacios en estaciones de radio para la difusión de sus programas. Ahora con las redes sociales y que es un secretario joven de 25 años, no, la radio no, las redes sociales son suficientes. Entonces, encontrar un programa de radio con marchas, con contenido religioso de Cuaresma y Semana Santa, es de aplaudirlo, porque justamente esos son los orígenes de lo que le dio forma a la difusión a través de las ondas etéreas a las actividades de las iglesias. Entonces, hay componentes que se van adaptando o adoptando a nuestras tradiciones. Para nosotros verlos, ya saliéndonos de la música, para nosotros verlo, algodones de azúcar es parte de,
Claro, ¿verdad? sí, sí. Ver a alguien vendiendo chicharras o ronrones, con sus plumitas de colores, ajá, eso es parte de. Lo que no es parte de... Y los chupetes también. Los chupetes. Claro. Nuestro famoso Germán. Exacto. Sáqueme de una duda. Ajá. El señor que antecedió a Germán en la venta de los chupetes, ¿sería su familiar? Sí, era su de familiar. Ciudad Vieja. Sí, era su familiar. Eso nos contaba él, porque nosotros nos poníamos a platicar ahí con él toda la Él tenía muy buena conversación. Sí, tenía, exactamente. Incluso yo escribí algo de este muchacho, de los chupetes. Miren. Ajá, y entonces ahí lo tengo también guardado, pero sí, ya escribí algo de este muchacho. Y de verdad nos dio tanta alegría, tanto patojo, ¿verdad? Que Claro. seguíamos ahí. Eran eternos esos dulces y no había que morderlos porque perdíamos los dientes. Sobre el tema que estábamos hablando, de los elementos que se han incorporado, que hay unos que sí matizan, también quisiera dejar mi opinión, si me lo permite, que lo que no tiene absolutamente nada que ver en un cortejo, por ejemplo, es, aunque la gente anda trabajando, las carretas de poporopos dentro de las filas, las carretas de papas o las ventas de agua pura, ¿verdad? Que últimamente proliferan, y yo entiendo que es cansado un recorrido de una procesión y que quizás la directiva ya no tiene el ánimo de llamar al orden a ese tipo de elementos ajenos a nuestras tradiciones. Las personas que se ganan la vida vendiendo estuches para celulares y eso, van dentro de la banda. Y yo creo que esta observación que estoy haciendo respetuosa, si se tomara en cuenta, podría ayudar a mantener nuestra solemnidad, ¿verdad? A mantener la uniformidad, la discreción, el silencio y el respeto en filas. Yo creo que lo único que se vale en una procesión es el vamos señores, que ya no se usa. Ya no sé. ¿Verdad? Yo me recuerdo, era la espalda para que se detuviera el de adelante, Exacto. Brazos, manos entrelazadas, y luego era vamos señores. Yo creo que son los únicos vocablos autorizados en una procesión, ¿verdad? En Guatemala entiendo que no se acostumbró casi nunca el vamos señores, ese es muy antigüeño, era respetuoso y solemne, Sí, ¿verdad? Esa ha sido la característica, ¿verdad? Lamentablemente también se están terminando ese tipo de vocabulario cuaresmal y semana santero, ¿verdad? Lamentablemente. Y hemos terminado con lo de la presentación de don Eduardo. De verdad que ha sido agradable compartir con usted, don Eduardo, Muchas acá gracias. en Gala, y micrófonos con usted. De verdad que para mí, pues, tengo que agradecerle, de verdad, por favor. estar por acá. Y de verdad que me satisface mucho terminar, si se quiere, estos programas de Semana Santa acá y con don Eduardo. Estamos en Lunes Santo terminando esto, pero si Dios lo permite regresaremos el lunes de Pascua para platicar sobre lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos gozado y lo que es y forma parte del antigüeño y de estas tradiciones tan hermosas. Don Eduardo, vamos a despedirnos de este público querido, de estos amigos que nos ven, que nos escuchan en diferentes partes, y me gustaría si usted pudiera enviar una reflexión, una recomendación de Semana Santa para nuestro auditorio, pues bienvenido. Muchas gracias, don Tomás. Al inicio del programa usted decía que lo ha tenido durante 13 años. 13 años. Tuve que esperar 13 años para ser favorecido con su bondad, Yo sé, padre. ¿verdad? Y de estar acá con usted, con su auditorio, acá en estos estudios que considero mi casa. Al final de la producción de la historia de un clavo, yo quisiera agregarle a esa producción, y esa sería mi reflexión, que en muchas facetas de nuestra vida nosotros hemos sido ese clavo que sin querer ha dañado a nuestro buen Jesús. Así es. Y Él, en su infinita misericordia, así como perdonó a ese clavo, a nosotros
también nos perdona, y nos perdona todos los días, porque sus misericordias todos los días son nuevas y renovadas. Yo quiero agradecerle profundamente a mi Dios la oportunidad de estar acá, de compartir con ustedes, de una Semana Santa más con mi familia, recibiendo las bendiciones y el amor de Él. Desearle al auditorio una bendecida Semana Santa, que estos tiempos nos acerquen a reconocer el sacrificio inmenso del Señor por cada uno de nosotros, pero que también nos deje la enseñanza de fortalecer nuestra familia con amor, porque Dios es amor. Sí. Muchas gracias. A usted, don Eduardo, y a ustedes, amigos que nos ven, que nos escuchan a través de Gala Radio y el programa Dios es Amor, de verdad, muchísimas gracias por tener esa gentileza de escucharnos. Como les dije, regresamos primero Dios el lunes de Pascua, luego los veremos por ahí en algunas transmisiones, miércoles santo hasta domingo de resurrección, si Dios así lo permite. Bendecida noche. Mi nombre es Tomás Ixcamay González y nos despedimos con un poquito de la granadera para doblar rodillas y agradecerle a Dios por este día. Bendiciones. Cuaresma y Semana Santa es la época que abraza la vida del antigüeño y la transmite a través del misticismo de sus procesiones, aromas y colores al mundo. La Cuaresma y Semana Santa comprende la vida del antigüeño durante todo el año. De hecho, casi todo el año se oyen marchas solemnes. Se participa en velaciones, se revisan fotos y videos, soñando y suspirando por la Cuaresma y Semana Santa, pues la ciudad se tiñe de color morado que se riega con el rocío mañanero. No es solo un tiempo, no son solo las procesiones, es un espíritu que penetra desde el vestido, la gastronomía, el sentido del oído con las marchas, los redoblantes y los bombos, los aromas de corozo y de incienso. Que todo lo que hagamos sea expresión de nuestra fe, que nuestra fe brille, que nuestras tradiciones brillen y se hagan más grandes. Si nos percatamos, en este tiempo que con la Cuaresma y Triduo Pascual tenemos el sentido completo de nuestra vida, recordemos que hay que morir para resucitar.
Esa es nuestra fe, y eso es lo que conmemoramos en este tiempo: vida, pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos presentado Dios es Amor. Será hasta la siguiente edición, cuando escuchemos nuevamente las historias que nos recuerdan a los que han partido y las marchas que estremecen el corazón.